tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Arrancamos la semana y el lunes, y bueno, pues ya el país entero sabe el desarrollo de los acontecimientos del fin de semana. Vientos huracanados. Y no se puede decir patita para qué te tengo, pero hay mucha gente que tiene los pies, sorprendió la madrugada. No pudo poner los pies en polvorosa porque lo sorprendió la madrugada. O la llegada repentina en Vina. Ahí uno, para buscar el punto de equilibrio como es natural, lo que nos caracteriza a nosotros, uno tiene que abogar porque las cosas algún día en este país se hagan como tienen que hacerse. Y si existe una justicia, buscar que la justicia sea realmente no irresponsable, que se ponga una venda para no mirar, sino que realmente actúe de manera equilibrada, de manera justa. Eso es lo que se espera. Realmente eso es lo que menos ocurre, pero se están haciendo esfuerzos desde el Ministerio Público por crear esa independencia al presidente de la República, aunque es potestativo del Ejecutivo manejar y designar a todos los procuradores y fiscales, pero le ha dado libertad para que actúen. Ya desde el principio insistió en que le dejaba mano libre y que no hay llamada, no hay nada. Claro. Bueno, doña Miriam ha dicho en su discurso que no hay llamada. Ella ha tenido que hacer llamado, porque a veces sí ha habido un poco de extremismo en algunas como es natural, pero de todas maneras no se puede decir de manera alegre que hay un Ministerio Público, por ejemplo, poner en entredicho aquello del Ministerio Público Independiente. Se le ha dado independencia, ciertamente se le ha dado independencia. Entonces se querría desacreditar aquello o cualquierizar aquello para justificar que no se persiga, o para frenar que no se persigan acciones que en definitiva la sociedad ha demandado desde hace mucho tiempo. Así es, y uno lo que espera, Luis, es que el Ministerio Público sea más diligente en la preparación de los expedientes. Lo que pasa es que uno tiene que entender, eso lo reclama todo el mundo, pero hay que entender y ponerse en el pellejo, para no decir en los zapatos del Ministerio Público. Los casos son muchos, profundos, variados. Hemos dicho que tienen las manos llenas. Grandes. Entonces, al ser tantos casos y tan profundos, y los entramados tan grandes y complejos. Entonces, por ejemplo, este mismo caso, hablar de 19 mil millones de... Pero espérate, no te vayas a eso, porque lo que se alega ahora, lo que se dice ahora, bueno, es que no hay ningún preso. Y no que ellos bueno, lo primero que hay que hacer y abogar es porque se agoten los procedimientos de ley, que no haya retaliación política o no haya persecución
desbordada para que no se alegue persecución política. La persecución política siempre se va, si no a sospechar, a alegar, porque de políticos se trata, porque no era en la iglesia que estaban, no era rezando que estaban, los que estaban... No pueden perseguirlo deportivamente. No, todas las diabluras que estaban así, que se hicieron en el pasado gobierno, para comprar elecciones, para comprar convenciones, para querer o pretender quedarse en el poder. Señores, uno solo tiene que pensar, mirar un poquito hacia atrás y ver qué fue lo primero, después de la decisión tomada de la mayoría del pueblo dominicano, en la dirección que fuera, pero de la dirección, de la decisión tomada, lo primero que le dijeron al presidente Luis Abinader, lo primero que se pidió, yo recuerdo, cuando fue él y una comitiva de su partido al local de la organización, ya conociéndose los primeros resultados que le daban ganancia en el proceso electoral, era sanción para los corruptos. Eso fue lo primero que se pidió, además de que ese es el primer compromiso electoral del proyecto político de Luis Abinader. Mira, Luis, la realidad es que no solamente en nuestro país. A mí me preocupa porque el país está sumido en una gran crisis institucional donde la escuela, la familia, todo se está yendo en un derrumbe lastimoso. Pero tú te acuerdas una vez que en Argentina andaba un antiguo ministro en hora de la madrugada con $5 millones en unos bultos buscando dónde esconderlo. Es un problema que cuando tú hablaste de bulto y de que yo lo que me acuerdo fue de una vez un funcionario, no sé si fue en Brasil o dónde fue, que lo cogieron y lo metieron en un zafacón. Un exfuncionario. O sea, el mensaje, usted no sirve para nada, usted es una basura, y lo metieron en un saco de basura. Bueno, pero yo me refiero a un ministro argentino importante. Andaba con 5 millones en bultos. No sabía dónde ponerlo. Dónde esconderlo. Claro. Entonces, esas cosas han pasado aquí recientemente, desde esta mañana, alguna gente está pidiendo que no peruanicemos el país. En Perú se ha creado una situación lastimosa. Yo lo que creo es que debemos todos poner de nuestra parte para hacer las cosas más racionalmente. Claro, y que cuando le toque el turno a cualquier funcionario, a cualquier gobierno, a cualquier servidor público, realmente tratar de no de servirse, sino de servir debidamente al país ser. Y cuando tenga su tiempo, sea designado por decreto, sea en posición electiva, que se pueda ir tranquilo a su casa con la conciencia tranquila. Como dijo uno que ahora anda huyendo y escondiéndose. Sí, entonces... que su orgullo era caminar, en el futuro poder caminar. No, no puede ahora ni siquiera a un restaurante. A ningún sitio. Apenas va al local de su partido. La funeraria entra por la ruta de los cadáveres. La ruta de los muertos. Y después va solamente al local de su partido porque está protegido allí. Sí. Y bueno... Y si es verdad que está enfermo, bueno, uno desearle que se pueda recuperar su salud, porque eso, o lo peor, no se le puede desear a ningún ser humano. No. Pero de todas maneras, uno insiste, como sociedad tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que hacer las cosas como debe ser. Y para ello tenemos que abogar porque se fortalezcan las instituciones, y que la justicia o los mecanismos o reglas de juego que establezca la sociedad sean funcionales para que ya cuando usted sale del poder, ya adicto de poder, ya usted no puede más, mareado de poder y mareado y lleno de cuarto indebidamente, realmente usted pueda, si no se puede ir tranquilo a su casa, entonces de allá para acá vengan las consecuencias, pero porque realmente Danilo, aquí se habló mucho, se hablaba de que el tufo era tan grande, que después en la práctica se demostró que los casos han sido tan grandes que la justicia no le ha dado el tiempo para poderlos manejar, tantos al mismo tiempo, y por eso ya había cierto descreimiento y se entendía que el brazo de la justicia no iba a alcanzar a determinadas figuras, sobre todo que desde adentro había un discurso, desde adentro del partido de gobierno, desde el gobierno,
que había una especie de caballos de Troya desde adentro que abogaban porque no se tocaran determinadas teclas o determinadas personas. Parece que no. Entonces yo sí temía, lo escribí y lo hemos dicho aquí 50.000 veces. El temor principal es que el tiempo que ha ido pasando se agotara, que llegara el proceso electoral como realmente está a la vuelta de la esquina y después se dijera que lo que se está haciendo o lo que pretende hacer la justicia es retaliación política. Se han juntado las dos cosas prácticamente y justamente ya ese es el discurso. Hoy dijo el secretario general del PLD, el partido al que pertenecen los que fueron apresados en el día o noche de antes de ayer, que el PLD no lo van a sacar de la calle que no lo van a sacar de la calle. Que no lo van a sacar de la calle, es que ya están en la calle y que no lo van a sacar de allí porque ellos no tienen miedo. Entonces, oye lo que te digo, le piden al Ministerio Público, acusan al Ministerio Público de ser un instrumento de la reelección del presidente Luis Abinader. Y al mismo tiempo le piden a ese Ministerio Público, que dicen que es un instrumento, le piden entonces que investigue al presidente de la República. O sea, no me vengan a ligar una cosa con otra. Como tampoco, si se reúnen en la Casa Nacional, como lo hicieron esta mañana, lo ideal es que pidan que haya un sano proceso, que se dé pie o lugar a la presunción de inocencia y que se agoten los debidos procesos de lugar, pero no decir que o no proceder como procedieron de marchar desde la Casa Nacional del Partido de la Liberación hasta el Palacio de Justicia y entrarle a pedradas y botellazos y de todo, crear un lío. Y una comisión de diputados, eso no es correcto. Una comisión de diputados del partido del PLD se apersonó al Palacio de Justicia. Hubo una refriega allí porque ellos querían pedirle a ese Ministerio Público, ellos decían independiente, entrecomillando el asunto, pedirle que por qué estaban procediendo. O sea, en una situación de esa naturaleza, ellos iban a hacerle una pregunta. O sea, no canalizaron las cosas como se debe, se metieron en el tumulto. Y ahí vino muchísimos empellones, empujones y demás. Hizo que algunos diputados fueran respetados, pero la gresca que se armó era para que se Pero claro, a una diputada le dieron una galleta, había un diputado, no sé si Luis Hernández, no sé cómo, algo así. Con una laceración. Con una laceración en una mano y se veía la sangre. O sea, todo ese tipo de cosas que debieron evitarse. Claro, eso fue un manejo político, y para crear un bulto, hacer un paquete más grande. Que la crispación y las provocaciones tampoco son buenas. Porque hay que dejar que la justicia actúe. Obviamente. Y que entonces a partir de ahí ya se pueda demostrar que el que no tenga culpas mayores en el tema, que sea mandado a su casa o liberado, sacado de los expedientes, y que el que las tenga, bueno, que las pague. Sí, ¿verdad? Que se compruebe. Porque, Luis, como tú dices, si el tiempo pasa y las cosas no suceden como las expectativas que se han generado, fomentar el descreimiento sería peor que cualquier cosa. Claro. Ya para terminar nosotros esta parte y dar entrada a nuestro invitado, el economista Dari Javier, que está con nosotros, vamos a unas imágenes que nos mandaron, una marcha de mujeres que hubo. El sector femenino se vistió de verde y la ciudad y por donde quiera, o el verde. Y tomó las calles. El verde es el color, el color esperanza, ¿verdad? Tomó las calles. Entonces tomó las calles y había muchas mujeres allí. Sí. Bueno, fue protestando por el alto costo de la vida y por una serie de cosas más. Quería por lo menos cumplir con eso que nos mandaron y no pasar por alto. Femenino y todo se mostró mucho músculo. Sí, a veces algunos varones se cuelan en el asunto y digo, a ver, mujeres, vamos para allá. Pero bueno, qué bueno. Pero hubo, y bendito sea entre todas las mujeres. Pero claro, hubo muchas damas en esta manifestación a propósito del alto costo de la vida, que realmente
hay que ser justo. Hay una partecita ahí. A cualquier gobierno le sube los precios. ¿Y quiénes le suben los precios? Los agiotistas, sí, los comerciantes que quieren subir y ganar de más. Unos intermediarios explotadores, y tú sabes de claro, eso, los intermediarios. Y entonces, pero porque los gobiernos, lamentablemente, ha habido mucha política de cada vez sacarle juego al Estado. Pero el Estado, yo creo que como ente de equilibrio debe participar en muchas cosas para que hayan los controles debidos. Porque si todo eso lo dejamos al sector privado, señor, el sector privado lo que quiere es sacar a la brasa para su fogón, sencillamente. Pero bien, demos la bienvenida a Dari Javier. Vamos a hablar esencialmente de economía, salvo que al economista, que también es político, se le prenda la vena política y nos metamos también en ese terreno. Bienvenido, Dari. Gracias por invitarme. Bueno, la economía, ¿cómo está? A propósito de lo que pasó con un par de bancos en Estados Unidos, que armó un lío y se armó un lío. Dice que vienen bancos pequeños de los Estados Unidos, algunos más van a quebrar. No, pero que no va a afectar. Pero la Asociación de Bancos Comerciales del país dijo que no había, en términos económicos, que no había una vinculación entre la banca de Estados Unidos y la nuestra. No sé si comenzar por ahí, Dari, para no comenzar por la inflación y los precios. Ya. Mira, realmente cualquier evento vulnerable que genere incertidumbre en cualquier rincón del mundo repercute en otro país, y si no repercute, por lo menos provoca que se esté alerta. Entonces, no podemos de manera concluyente decir, no, eso fue allá, por aquí no viene nada, porque un evento que ocurre en Rusia impacta aquí. Claro. Entonces en Estados Unidos, el efecto mariposa, un evento financiero, tú no puedes concluir de que no va a afectar. O ser tan optimista como para descartarlo muy simple. No se puede descartar, pero la gran verdad es que se puede decir que ciertamente ese banco, el Silicon Valley Bank, no tiene sucursal en República Dominicana. No. Fueron dos bancos. El Credit Suisse. Pero ninguno de los dos tienen sucursales, oficinas en el país. Pero eso no significa que no pueda haber, no puede haber clientes, algún vínculo, porque por ejemplo clientes, por ejemplo, dominicanos que puedan, o residentes allá, empresas dominicanas que puedan estar haciendo operaciones, o que tengan sus cuentas allá, o que ese banco haga operaciones de corresponsalía con la República Dominicana, con algún banco dominicano. Entonces, por esas razones no se puede descartar. Lo único que sí se puede decir es que el banco no tiene sucursal en la República Dominicana. Y es un elemento bastante positivo y tranquilizador. Pero aquí hay empresas de orden tecnológico, que es el área donde ellos más concedían crédito. Esa es una. Y lo otro, que nuestra economía tiene un vínculo muy estrecho con la economía de los Estados Unidos. De manera que si ese banco termina afectando a otros sectores, como un efecto dominó con la economía norteamericana, entonces habría que ver la magnitud, el vínculo que puede existir entre ambas entidades. Ese sería el mejor comunicado que se puede realizar con relación a ese banco, o a esos dos bancos. Pero visto en sentido general, se ha dicho que el sistema financiero dominicano en la actualidad está sano, saneado, y con fortaleza. Eso ha sido fruto de un proceso que vino posterior a la crisis del 2003, y en particular la fortaleza se alcanza cuando a partir de enero del 2005 la solvencia de los bancos alcanzó el mínimo establecido para la República Dominicana, o sea, lo que establece la ley, que es el 10% del índice de solvencia. De ese punto de vista, podemos decir que es sano, pero que es un proceso que no se logró ayer. Eso viene del 2005
y después de superar la crisis bancaria del 2003, es que se viene dando esa consolidación. Ha habido siempre un celo por parte de las autoridades financieras y monetarias del país de ese momento hasta la fecha. Eso ha sido un celo con la estabilidad, y tú puedes decir que sí, que los bancos dominicanos han colaborado en esa fortaleza, el regulador dominicano también, pero que no se ha descuidado ese proceso, que es un proceso, verlo como un proceso. No obstante, ni el regulador ni las autoridades competentes en materia monetaria puede acostarse a dormir porque ya eso se resolvió. No, eso es un trabajo del día a día, porque ningún regulador quiere, ninguna autoridad quiere que le quiebre una entidad, sí, porque digamos el equilibrio de la imagen del sistema se desmorona, pero sobre todo de quienes asumen la responsabilidad de llevar a cabo la regulación. Dani, tú fuiste intendente de bancos en su momento, y la superintendencia de bancos ha jugado roles estelares en cuanto a controlar las operaciones de la banca del país, a controlar lo que pudiera estar incontrolado o descontrolado en algún momento, y ha disciplinado el sistema y consolidado el sistema bancario en sentido general. Se ha trabajado en ese sentido, y me consta, en esa dirección, y quizás los desajustes o los desaciertos no son mayores por esa vigilancia que ha tenido la superintendencia en distintos momentos, sí, incluso en este momento es uno de los más estelares, si se quiere, uno de ellos, porque ha habido otros. Pero en sentido general, y a propósito de las ocurrencias de ahora, que se habla de que solamente en el caso último que maneja la justicia, se habla de que en perjuicio del Estado habría unos más de 19,000 millones de pesos. Operaciones, ¿cómo valora o entiende que se dio pie para que pudieran manejarse estas cosas? Ese volumen de operación. Ese volumen de operación no solamente, sino que fue posible por la complicidad de una serie de instituciones públicas que actuaron o interactuaron para un determinado propósito. El Ministerio Público, en el documento que publica, o la acusación que le hace a las personas ya para los fines encartados, en este caso, a los principales responsables, varios exministros, sí, habla de que, además de los 19,000 millones y tanto, habla de que se habría dado desde el nivel superior, incluso mencionan al propio expresidente de la República, se habría dado instrucciones para buscar, mediante determinadas operaciones que el mismo Ministerio Público pone en entredicho allí o cuestiona, buscar los dineros de la campaña. Eso lo dice el documento. Entonces, ¿cómo valoras esa complicidad que creo que el Ministerio Público define como tilda de entramado? Entramado mafioso. ¿Cuándo y cómo es que aquí se va a resolver ese tema de que las instituciones no puedan cumplir con los procedimientos? Tiene que haber una instrucción muy superior para que en el cruce de datos, de documentos y de números, por lo menos las operaciones en algún momento queden capturadas o queden entrampadas y que no se puedan ejecutar. Entonces, para que esto se diera, ¿qué tenía que mediar allí? Mira, de hecho, lo que sí tenemos claro es que participaron entidades, pero las entidades bancarias no tienen la responsabilidad, porque esos fondos provienen
No hablo de entidades bancarias, hablo de instituciones del sector público, sí, en sentido general. Bueno, porque se supone que el Estado tiene controles, se supone. Ahí viene el caso de la Contraloría, exacto, la Tesorería, que están involucradas hasta el cuello. Nacional, que sabe del movimiento de esas cuentas. Habría que ver que el Ministerio Público pueda dar más luces en cuanto a las acusaciones directas, que todavía no las ha presentado. Se han filtrado parte, pero no el contenido general de las imputaciones que se hacen, fruto de las investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público. En ese caso, digamos, las propias instituciones, todas las instituciones del Estado tienen control de su fondo. Las instituciones del Estado no tienen manera de que pase un movimiento sin que se dé cuenta. Cada las instituciones tienen una dirección administrativa, financiera, tienen una contraloría interna. Entonces, todos esos procesos lo que hay que revisarlo. Y muchos de ellos, generalmente o no generalmente, se hacen por libramiento, autorizaciones. Entonces, lo que hay que levantar, soportar, todo eso, porque como bien hay un principio en derecho que todo lo que se alegue en justicia hay que demostrarlo. Entonces corresponde al Ministerio Público, en este caso, demostrar todos sus alegatos. Y ahí entonces se van a dar cuenta si está, pero como son instituciones del Estado, entonces la entidad bancaria del Estado habría que ver cómo se manejó esos fondos a través del Banco del Estado. Todas esas informaciones están ahí. Y es simplemente que se empleen con seriedad a ese proceso de investigación, porque a veces se dan a un proceso de investigación a personas que no tienen conocimiento, por ejemplo, del área financiera, el área contable, administrativa. Entonces ve una suma, pero una suma por sí solo no le dice qué, sino cómo. No, y si se cumplieron, si se agotaron los procedimientos del lugar. Exacto. Y sobre todo que a veces no todo el que sabe de derecho sabe de economía o de operaciones contables. Así es. Y a veces no todo el que sabe de contabilidad sabe de derecho. Sí. Es un asunto multidisciplinario. Sí. Pero realmente yo planteaba la preocupación de que la fragilidad de la falta de institucionalidad, el hecho de que aquí venimos arrastrando desde hace mucho tiempo esa fragilidad, que se permitan estas cosas desde el Estado o ocurran en el Estado, a pesar de los controles, de las leyes que existen, de todas las cosas los esfuerzos que se han hecho, unos quizás con buena intención, otros como propaganda política, pero en definitiva, ¿cómo es posible que se puedan hacer todas estas cosas desde el sector público, desde el accionar del sector público, y que no sean... bueno, a lo mejor sí se hacen de la vista gorda, porque los controles están ahí, las leyes están ahí. Mira, Luis y Danilo, lo que pasa es que aquí hay que romper con un criterio tradicional, bizantino, de que se da una autorización, y porque la da la autoridad máxima, sí, o que está en el medio, hay que cumplir la aunque cabalidad. No se pueda y no se deba. Exacto, hazlo, no importa que yo soy el que mando, no. Ese criterio hay que superarlo. Y hay que superarlo porque, por ejemplo, aquí hay una contabilidad financiera pública que antes no existía. Fue parte del paquete de reforma financiera del Estado que se hizo entre el 2006 y el 2007. Porque antes así en privado se engavetaba eso, pero exacto, ahora hay que transparentar eso. El presidente de la República, sea quien sea, no puede autorizar, como uno ve a cada rato, que el propio presidente, lo vimos con Danilo, lo vimos con Luis Abinader a cada rato, no le voy a dar tantos millones a tal cosa, en eso le voy a dar, hay una violación. Claro. Aunque dicen, esos son pequeños. ¿Qué violación más grande o mayor que aquella de la visita sorpresa donde se daba... o se atribuía de todo para resolver problemas y proyectos y cosas, pero era cogiendo el dinero de los presupuestos de las instituciones, por tanto estaba erosionando la institucionalidad, porque los recursos de todas las instituciones se fueron hacia esos programas de la visita sorpresa.
Entonces eso es una forma... Eran repartidos personalmente por el presidente. Claro. Con un criterio amplio y abierto de él. Mira, yo voy a recordar, y ojalá hubiese tenido los... Como es recuerdo... Los videos. Como es recuerdo, déjame ir a la pausa, Dani, para poder cuadrar el tiempo. Sí. Vamos, director, y volvemos entonces. Y nos quedamos ahí exactamente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. De la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. A ritmo se puede, a ritmo pop vivimos, a ritmo pop celebro, a ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte. Hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región. Y Iberoamérica nos une el amor. Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá. Nuestra voz se escucha. 28ª Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
seguimos nuestra conversación en el día de hoy con el economista Daris Javier, ex intendente de bancos y conocido profesional de la economía. Y bueno, pasando un vistazo por estas cosas que preocupan en el área económica, habida cuenta de que, bueno, le da de tiempo en tiempo, y más en estos tiempos, determinados jalones a los bolsillos de la gente, y preocupa de verdad. Pero bien, Daris nos iba a hacer un recordatorio de algo que en algún momento él trató. Vamos con eso y entonces seguimos el desarrollo. Mira, le decía, cuando inició el gobierno de Danilo Medina, yo siempre he sido un asiduo bueno, que nosotros preferimos los profesionales de alta gama y usted es uno de ellos. Gracias. En ese día estuvimos aquí los tres y Danilo me hizo la pregunta porque al inicio del gobierno de ese entonces, el ex ministro administrativo de la presidencia estaba haciendo pronunciamiento en el área económica. Y yo recuerdo que en ese momento le dije a Danilo, mi respuesta fue, bueno, habría que ver si fue que ampliaron las atribuciones del ministro administrativo de la presidencia, sí, porque hasta donde uno conoce la ley que de ese ministerio, que yo no sé por qué se le llama ministerio, ¿verdad? Eso trasciende a sus atribuciones porque está hablando, interviniendo en temas que son propios del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, de la Dirección de Impuestos Internos y de Aduana. Pero era realmente un ministro de influencia, sí, se metía en mucho terreno. Sí, yo generalmente le dije que me extrañaba porque eso no era atribuciones de ese ministerio, que se reducía a otra área. Pero Dari, no era un asunto solo de atribuciones. Recordemos que varios ministros en algún momento, y sobre todo y específicamente del área de agricultura, saltaron de allí porque sencillamente desde el ministerio que manejaba ese amigo se dieron instrucciones para sacarlo de juego. Exacto. Entonces yo lo que le respondí a Danilo, hay dos cosas. O se ampliaron las funciones de ese ministerio, o sencillamente el ministro está explorando otra parte que nadie había explorado. Y yo dije, cuidado, si tenés instrucciones también de explorar esas partes. Yo dije, o él actúa de manera autónoma, o sencillamente tiene instrucciones del presidente de la República, y en ambos casos es muy riesgoso de cara al futuro. No sé si Danilo eso le refresca. De cara al futuro, yo le había dicho que era algo riesgoso. Era riesgoso. ¿Por qué? Porque violentaba la institucionalidad. El contexto del Estado Dominicano había cambiado a partir de la reforma del 2010, y donde los diferentes ministerios y direcciones generales del Estado habían tenido plasmadas sus funciones X o Y. El tiempo me dio la razón. Yo quería equivocarme, pero el tiempo me dio la razón. Y mira lo que explotó, por ejemplo, en el día de ayer. Eso por un lado. Y por el otro, estaba visualizando en otro programa, que ustedes también me invitaron, yo decía que las cuentas públicas había que tener cuidado, porque con las cuentas de las instituciones, ningún ministerio puede influir conforme con la Constitución y la ley. No podían influir en otro ministerio de que, mira, yo soy el administrativo de la presidencia, eso hay que hacerlo como quiera. Entonces se había creado un problema, porque incluso hasta los contralores de ese entonces tuvieron problemas. Sí. Tuvieron problemas porque le daban órdenes. Una orden superior y no podían controlar nada. Y no podían cuestionarla. Ni cuestionarla ni controlarla. Entonces, eso hay que tener cuidado. La referencia del pasado debe también servir para el presente, porque si tú notas, las actuaciones, los resultados son exactamente lo mismo. Nada más cambiaron los personajes. Y llevado eso a lo que es el funcionamiento global del Estado, entonces se pueden provocar situaciones que cuando se van a verificar
en el futuro inmediato o lo que sea, habrá otro incumbente ahí. Y ese incumbente, ¿qué es lo que hace un incumbente cuando llega? Es protegerse. Claro. El que está en una función pública, el que la asume, se protege. ¿Y cómo se protege? Hazme una auditoría, qué fue lo que hizo, qué es lo que se hace aquí y qué fue lo que hicieron. O guardar una copia de lo que mandaron a hacer. O guardar una copia de lo que mandaron a hacer. ¿Y quién mandó a hacerlo? ¿Y quién la ordenó? ¿Y quién la ordenó? Entonces, esas son situaciones que son un poco delicadas, que a veces el que no ha estado en una función pública no se da cuenta. Y como la mayoría de los ciudadanos no están en funciones públicas ni han ido, entonces no saben cómo se manejan esas cosas a nivel del Estado. Ese desconocimiento entonces provoca que muchos funcionarios hagan lo que me dé la gana, actúan como que es una herencia de su papá, de su abuelo, de su mamá. O es una empresa privada. O una empresa privada para manejar las cosas públicas. Y el problema repolla después. Claro, se dispara. Después se dispara. Se dispara, entonces son cosas que yo digo que se arriesgan más allá del perímetro de lo que manda la ley de sus funciones. Ayer, por ejemplo, pusieron a circular, o ayer o antes de ayer en las redes, un documento, una autorización del actual gobierno, no recuerdo ahora, yo debía haber anotado las cifras, pero una operación millonaria autorizada por el gobierno, y entonces se comparaba esto con otro documento, y dice, pero bueno, ¿y dónde está la diferencia? Porque esto se cuestionó en algún momento. Sí. Pero una cosa escandalosa, voluminosa más bien, no sé si tiene escándalo, sí. Voluminosa. Entonces, bueno, y entonces es de esas cosas que hay que cuidarse, porque después repollan. Dari, me gustaría que, a propósito de que se ha criticado mucho el endeudamiento del actual gobierno, que ha tenido que coger dinero prestado, porque en definitiva asume la gestión en un periodo y en una situación, en una circunstancia muy adversa. Lo primero es que le entregaron, asumió cuando ya se había consumido en 6 meses el presupuesto del año entero. O sea, le dejaron 6 meses sin dinero. Ese es el dato que yo en principio conseguí. Pero después los gastos de emergencia que hubo que hacer, de emergencia o extraordinarios, de emergencia por el problema de la pandemia de salud que el país, que heredó el gobierno y que el país también confrontó. Y por muchas otras razones. Algunos defienden que todavía hay capacidad de endeudamiento, pero resulta, y han alegado también que Estados Unidos es el país de mayor deuda. El que más le debe al universo es el país, Estados Unidos, y que por tanto, para hacer determinados proyectos hay que coger prestado. ¿Hasta dónde eso se ha pasado, se ha ido de la mano? ¿Hasta dónde eso es riesgoso? ¿Hasta dónde eso es manejable? ¿Y hasta dónde eso puede ser evitable? Bien, mira, lo primero que tenemos que estar claro es con las comparaciones, ¿verdad? O sea, tú no puedes comparar el tamaño de la economía norteamericana con el tamaño de la economía dominicana. O sea, en términos de la capacidad de endeudarse, en términos de lo que es su dinamismo, su crecimiento, no podemos pensar que si Estados Unidos alquila la luna, República Dominicana también la va a alquilar. Entonces, lo que sucede, si Estados Unidos se extralimita o se endeuda por encima de la capacidad de generar riqueza, un país como República Dominicana, Honduras, el mismo México, que es un país grande, Argentina, no pueden pretender imitar a Estados Unidos con endeudamiento. Eso es igual, vamos a suponer que Danilo tiene la fachada de un petrolero del Oriente Medio. Ojalá se lo crean los banqueros de aquí. Que Danilo sea, digamos, descendiente, que su familia tenga pozo petrolífera,
que tú y yo, Luis, seamos simples mortales que recibimos un ingreso, podemos tomar 100,000 pesos como crédito en una tarjeta de crédito, pero Danilo no tiene límite. Entonces no pretenda y de comparones. Exacto, de fanfarrones, a fanfarronear. Entonces eso es lo que sucede. Ese argumento es muy débil, muy pobre, de baja argumentación para poder explicar un fenómeno tan delicado como es. Entonces, lo que a República Dominicana le representa, digamos, 30,000 millones de deuda, para Estados Unidos no es nada. Pero lo que a Estados Unidos le representa 300 mil millones de dólares de endeudamiento, a República Dominicana lo revienta. ¿Cuál es la población norteamericana? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos? ¿Y cuál es la de República Dominicana? Y el dinamismo económico. La fuente del crecimiento económico, ¿cuál es? Son las mismas. En Estados Unidos te quiebra un banco como el Silicon Valley Bank y afecta a un sector de la economía. ¿Cuál? La tecnología de alto nivel. Pero los demás renglones y el resto de la banca siguen funcionando normalmente. Exacto. En la República Dominicana, un banco puede tener crisis, puede colapsar o puede dinamizarse, y ese banco, ¿a quién presta? Consumo, hipoteca, ¿verdad? Comerciales, etcétera. Y en menor medida al sector agropecuario. Entonces, ese no es el nivel. El nivel de préstamo, de orientación del crédito de la banca en República Dominicana no es la tecnología. Entonces, ya tú ves, por ese lado, las comparaciones que son inverosímiles. Entonces, yo veo a veces mucha gente justificando, sin conocimiento de causa, cuestiones como esas que son torpes. Estados Unidos tiene multiplicidad de fuentes. Pero estamos en un punto peligroso realmente y preocupante sobre el endeudamiento. Mira, preocupa, eso sí, la deuda dominicana ya pasa del 54% del PIB. Ya desde que una deuda, en términos de su relación deuda-PIB, supera el 50%, es preocupante. Ya eso es preocupante, ¿verdad? Máxime cuando el gobierno debe poner atención a eso. Claro, máxime cuando, a propósito de comparaciones, cuando por ejemplo en el 2010 la relación deuda-PIB era apenas 32%. Dale, por razones de tiempo, vamos a la pausa porque quiero que caigamos en el tema de los fideicomisos. Ahora se le ha cogido al gobierno con hacer muchísimas cosas, y como no hay cuarto que lo haga el sector privado, me gustaría que me dijera a qué costo y las consecuencias de eso, si debemos seguir por ese camino o poner un alto también, igual que al endeudamiento externo. Nos vamos a la pausa. Hoy sé que no pido sol para verte, no las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas, de repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte.
velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Por un sistema financiero sano y para todos. Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte. Hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región. Y veo América, nos une el amor. Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá. Nuestra voz se escucha. 28ª Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que se sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo que se puede, al ritmo que vivimos, al ritmo que celebro, al ritmo que corremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Comiso, me gustaría saber si eso es correcto, si es preocupante también, Dale, porque le ha cogido eso como lo ha puesto como demasiado de moda. Sí, como la receta mágica. Sí. Mira, la figura del fideicomiso, digamos formalmente en la República Dominicana, aparece con la ley 189-11 del año 2011. Es la primera vez que en términos de ley aparece esa figura en nuestro país. En esa discusión de esa ley, las leyes financieras son leyes especiales que incluso para el Poder Ejecutivo someterla al Congreso Nacional tiene que ser, conocida por la Junta Monetaria. En ese momento la calidad que yo ostentaba era de intendente, en consecuencia participé directamente en la discusión de esa ley. Y en una de esas discusiones yo recuerdo que estábamos hablando y yo planteé la idea de que si eso nada más se cerraba para el sector privado. Y bueno, sí, le dije yo, porque el Estado podía participar en un futuro. Bueno, esa discusión se quedó a media y parece que algunos de los que estábamos ahí no entendieron. Y se promulga la ley y aparecen las fiduciarias, ¿verdad? Y los bancos, a donde quiera, siempre están involucrados en estas cosas de la fiducia. Cuando este gobierno asume, inmediatamente, si tú te das cuenta, se tiene un criterio de fideicomiso, pero no repararon de que la ley que estaba vigente sobre el fideicomiso era básicamente para el sector privado, sí, y para promover los proyectos de desarrollo de vivienda pero no modificaron la ley en ese entonces sentido. Intentaron modificar y se dieron cuenta que había un choque con la Constitución de la República, sí, y sometieron un proyecto fijando la vista en Punta Catalina. Y entonces de ahí que la ley de fideicomiso, la ley de la alianza público-privada, que yo creo que en algún momento alguien tendrá la iniciativa de incoar un recurso
directo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Porque anda por ahí. Tiene unos aspectos que chocan con la Constitución. Y dentro de ello está que uno a simple vista, hasta el que no es técnico en nada, se da cuenta que hay como una intención de regalo. De regalo o de un beneficio a un sector privado en perjuicio del Estado, por ejemplo, y ya finalmente, como nos están haciendo señas, los parqueos, entregar a una fiducia, qué sé yo, pero que el Intran lo va a manejar, al Intran no, el Intran le va a tocar un 10%, Luis, y al sector privado 90%. Déjame no dejar esto en el aire. Primero, cuando el Estado somete parte de su patrimonio a un fideicomiso, es porque esa institución, ese patrimonio se está deteriorando o necesita recuperarlo. Pero cuando tú ves que hay una empresa tan importante como la de Punta Catalina, en el cual para su inversión el Estado asumió el riesgo de esa inversión no la asumió el sector privado y es rentable, entonces tú dices, no, aquí hay algo que no es... ¿Por qué le vamos a entregar algo al sector privado? Entonces, que asumió el Estado? Todas las empresas del Estado, el patrimonio del Estado que es rentable y se somete a un fideicomiso, ahí queda como miles de interrogantes. Solo cuando las empresas del Estado presentan cierto deterioro se someten a una propuesta de fideicomiso de alianza pública-privada. Suficientemente claro. Vamos a hacer un programa nada más por eso. Suficientemente claro. Se quedan muchas otras cosas, Dari. Gracias por asistir, por estar con nosotros. Vamos a repetir esta conversación a las 11 de la noche, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a Dari Javier, economista amigo que ha estado con nosotros en el día de hoy. Nos vamos, nos vemos.